Buenas tardes. Este video resumen de la unidad 5 de medianería eh, tiene la idea de hacer un pequeño raconto de lo que significa. Eh, Habrán notado que en la guía de trabajo hice hincapié en la importancia que tiene de conocer esta cuestión legal de la medianería. En principio, esto es para ir haciendo un pequeño raconto de lo que es la medianería, del concepto. Fíjense que, como se dice habitualmente, el concepto de medianería tiene para el común de la gente las paredes o muros que dividen dos casas, dos propiedades, o que dividen patios linderos. Y con eso ya se entiende que existe esa medianería. Y ahí es donde entra toda la cuestión legal y de legislación que hay sobre el tema. Lo más importante a tener en cuenta es que todo está perfectamente definido a través del Código Civil. Es decir, que cualquier cosa que se quiera resolver, cualquier cosa que se tenga duda, en los artículos que van del 2004 al 2036 del Código Civil podemos encontrar qué es la medianería, cómo se liquida, qué derechos tienen cada uno de los condóminos, qué obligaciones tienen. Y todo surge de la definición de qué es la medianería. Y la medianería tiene como principal herramienta a tener en cuenta que es un condominio de indivisión forzosa. ¿Qué significa? Que es si tomamos el ejemplo habitual de un muro, de una pared, es una pared que divide dos predios, va a ser de los dos y no se puede dividir. Va a seguir eternamente, salvo que sea el mismo dueño de las dos parcelas y que haga alguna unificación, ese muro va a ser de indivisión forzosa entre los propietarios de las dos parcelas. ¿Sí? En el caso justamente de la indivisión forzosa, lo que está planteando es que sí o sí va a existir esa convivencia de uso, goce, obligaciones, derechos para con ese muro. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte o en esta primera guía sobre medianería, se fueron desarrollando y teniendo en cuenta cada uno de los artículos que involucran a la medianería. ¿Sí? Entonces así vamos viendo que el condominio no es solamente para la pared que vemos, también es para los cimientos, puede ser que no sea un muro, tiene distintos aspectos a considerar y que son los que se van combinando, aspecto funcional, aspecto técnico y aspecto jurídico. Y cada uno de estos aspectos se pueden ir combinando, ¿sí? Fíjense que en esta imagen ustedes pueden ver qué significa o a qué se refiere un funcionamiento o un aspecto funcional, un aspecto técnico, ¿sí? Un aspecto jurídico. Entonces ustedes pueden empezar a ver que existe una combinación en cada uno de ellos. Por ejemplo, desde el aspecto funcional, un muro puede ser lindero, separativo o divisorio. Desde el aspecto técnico, ese mismo muro que funcionalmente es, en el primer caso, lindero, separativo o divisorio, puede ser contiguo o próximo o encaballado. Y desde el aspecto jurídico, puede estar siendo un muro privativo o medianero. A esto hay que tener en cuenta qué significa cada cosa. Por eso, en el transcurso de estas imágenes van a ir viendo cuál es el significado. ¿Sí? Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que un muro que divide dos heredades nace como un muro separativo y pasa a ser medianero, que es un aspecto jurídico, cuando es de los dos. Siempre
En general se dan las situaciones estas, que el primero que construye es el que hace el muro y después el otro, bueno, ahí está el tema, paga, no paga, adquiere la medianería, no adquiere la medianería. ¿Sí? Entonces, un aspecto claro e importante, el muro es medianero cuando cumplió o cumple con los aspectos funcional, técnico y jurídico. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en general los muros medianeros obviamente tienen que estar encaballados. ¿Encaballado qué significa de acuerdo al aspecto técnico? Que tiene que estar sobre el eje medianero y mitad para cada lado. Vieron que en general las paredes medianeras son muros de 30 centímetros, porque eso es lo que establecen los códigos de planeamiento urbano o de construcción o de zonificación, en algunos casos, en los distintos municipios. Bien, para que ese muro sea encaballado, tiene que estar 15 para un terreno, 15 para el otro terreno. Ahora, ese muro puede estar encaballado, pero no ser medianero. Puede ser privativo o exclusivo. ¿Por qué? Porque lo hizo uno de los condóminos a costo suyo y el otro condómino no lo adquirió o no pagó lo que correspondía. Ahora, si ese muro está pagado, está adquirido o está hecho de manera conjunta, es por partes iguales de los dos. ¿Y eso qué implica? Tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones para cada uno de los condóminos. ¿Sí? Fíjense que acá pongo algunos ejemplos en donde digo que este muro es contiguo y es privativo. ¿Por qué? Porque está sobre uno de los terrenos. El segundo caso, fíjense que es próximo, pero también es privativo, porque está sobre uno de los terrenos. Y recién en el tercer caso podemos ver un muro que está encaballado y puede ser privativo o medianero, de acuerdo a lo que les comenté anteriormente. Siguiendo con este desarrollo podemos ver que hay otros elementos separativos de los terrenos que también pueden adquirir carácter de medianero. Así también tenemos la clasificación de los muros, que es en función de cómo están en cuanto a la pared. Puede ser encaballada, puede ser de posición que es la posición correcta y natural. Pero así también tenemos los muros que pueden ser cuando están desplazados del eje, y estos ahí pueden ser sobre terreno propio, entonces tenemos privativo de nuestro lado, o sobre terreno ajeno, que sería privativo del otro condominio. Todas estas son los ejemplos y qué significa la medianería de manera general. En este caso, también hablamos, por ejemplo, de que el artículo 2008 del Código Civil establece cuál debe ser la altura mínima que tiene que tener un muro, tomada desde el terreno que que está más alto. En este caso existen algunas diferenciaciones con lo que establecen los códigos de planeamiento urbano y no es una contraposición, sino que en este caso el código de planeamiento puede ir sobre lo que indica el Código Civil. ¿Por qué digo esto? Porque en líneas generales, cuando los cercos perimetrales establecidos en los códigos de planeamiento habla de tener 2 metros de altura para hacer esa división. Bueno, estas son distintas imágenes que vamos viendo cuando se realiza un muro, que es la consideración que se debe tener, y todas las cuestiones que implica, por ejemplo, cuando la construcción está encaballada, que tiene facilidades que promueve y facilita el encerramiento, limita el dominio, y en todos los casos vamos a incorporar condiciones que están establecidas en el código. Todo esto está, de alguna manera, esta es la síntesis o lo que quería exponer en este video para que se tenga un resumen de lo que significa la medianería. Mientras van pasando las imágenes voy haciendo algunos comentarios, como por ejemplo que el tema de la medianería tiene su incidencia
por ejemplo, en la tarea que tienen que desarrollar ustedes, cuando son consultados, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué no puedo modificar? Se da seguramente en situaciones de alquileres de propiedades, ¿no? Cuando el inquilino quiere afectar el uso de la medianera para hacer alguna modificación interna o, por ejemplo, colocar un equipo de aire acondicionado split o colocar sobre un muro medianero algún elemento que va a fijar sobre esa pared, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta qué condiciones se deben cumplir para poder hacerlo, siendo que sobre la mitad que corresponde a él o a esa unidad, tiene derecho a poder modificarla siempre y cuando, eso es sí o sí, no afecte a el otro condomino. ¿Mm? Lo mismo que si hay que pasar algún caño porque hay que hacer algún arreglo. Todo eso es lo que uno tiene o lo que tienen que saber, ¿sí? Después está la situación de cómo se adquiere la medianería, qué pasa, que corresponde a otra profesión desarrollar el cálculo y hacerlo. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo que uno tiene que saber? Que la medianería como tal es una situación legal que se debe cumplir y respetar. Y que no es fácilmente renunciable a la medianería, sobre todo en el tema que corresponde al mantenimiento de esos muros. Por eso que hay que tener en cuenta que la medianería va a estar sustanciada en que hay participación sí o sí de las dos partes. Sea que no se hace cargo o sea que se hace cargo en el lado opuesto del tema. ¿Sí? Por eso que, ¿qué es lo que corresponde a que quede en esto? En que tenemos que conocer de qué se trata, tenemos que saber que es una cuestión de orden público y para cada condomino y que es un derecho, pero también un deber, el tema de adquirir y de tener la medianería. Van a ver que siguen en estas imágenes pasando los PPT que ustedes tienen entre el material de lectura para que lo puedan ir teniendo en cuenta. Eso es lo que corresponde a conocer y entender qué significa la medianería. ¿Qué es la adquisición de medianería? Bien, la adquisición de medianería es, como hablé al principio, cuando uno de los condóminos construye y el vecino que va a hacerlo posteriormente o un tiempo después quiere hacer uso de ese muro, entonces deberá pagar la mitad de lo que construyó, de lo que significó la construcción, para poder utilizarlo como cerramiento, como apoyo, porque va a apoyar el techo, la estructura. Ahí es donde después van a tener otro video donde les explico someramente cómo es y qué significa el cálculo de medianería. Esto es todo en este video. Espero que les haya sido útil como resumen y como siempre expresamos, quedamos a disposición para cualquier consulta que ustedes necesiten o requieran.